Muy buenas tardes, noches o buenos días el día de hoy y bienvenidos a una nueva edición de este espacio dedicado a la historia y de vez en cuando a otras cuestiones. El día de hoy no estamos en nuestro estudio original, estamos en los estudios de Postdata, vamos a decir, Postdata está auspiciando este video y bancándolo, o en otras palabras, básicamente estamos explotando al personal de Postdata para esto. Pero el día de hoy, o tal vez esto se está grabando antes, jamás lo descubrirán, es 26 de julio y estamos conmemorando un nuevo aniversario del fallecimiento de Evita. Así que tenemos el gusto de tener una invitada especial. Vamos a estar hablando con la historiadora Julia Rosenberg, que es autora del libro Evita y las mujeres, que trabaja sobre la relación de Evita con la rama femenina del Partido Peronista y las transformaciones que se dieron durante el primer peronismo en torno a la relación y los derechos civiles y políticos de las mujeres. ¿Cómo andas, Julia? ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien el día de hoy. Antes Gracias que por la nada, invitación. es un placer que estés. Gracias por haber aceptado en medio de las turbulencias de una vida adulta ajetreada y en la semana y con muy poca anticipación y cambios de horario en Lo de nuestro todas las cronograma, semanas. no de todas las semanas. Em, si tenemos que partir, ¿no? Y quisiera hacerte así como la pregunta absolutamente tranquila y para nada comprometedora, y tampoco es que te haya dado la posibilidad de elaborar esto, te preguntaría para empezar, ¿qué rol ocupa Evita en la historia argentina? Wow. ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Qué rol ocupa en la historia argentina? Me parece que uno fundamental, ¿no? Muy importante, trascendental. Diría que está como en el grupo selecto de los grandes hombres, grandes mujeres de la historia argentina, ¿no? Si tenés que mencionar rápidamente 5, a una persona incluso le damos esa consigna, que no sabe demasiado de historia, seguro entre alguno de esos 5 va a estar, me parece, la figura de Eva, ¿no? Quiero decir, no solamente fue trascendental en la historia de las mujeres de nuestro país, en todo caso lo vamos a ir charlando, sin dudas marca un antes y un después en la historia de las mujeres de nuestro país, sino que me parece que también su repercusión, su importancia en la historia lo demuestra el hecho de que 70 años después de su muerte sigue muy vigente en una memoria popular, ¿no? Me parece que la cantidad de literatura, música, cine, fotografía que hay acerca de ella 70 años después, que se sigue reciclando, que se sigue resignificando, habla que imprimió un sello a la historia argentina eh, muy, muy importante, que tiene que ver con haber sido mujer, sin duda. Me parece que, insisto, hay algo de lo que hace en el movimiento de mujeres que es decisivo, pero que tiene que ver también con haber sido una mujer eh, que disputó política, que hizo política y que además le imprimió un rasgo al peronismo que si no hubiese estado ella, probablemente el peronismo hubiese tenido otras características, ¿no? Entonces me parece que, bueno, un poco por todo eso, me parece que es una figura clave, ¿no? De esas que marcan un antes y un después en la historia argentina, ¿no? Digo, San Martín sin dudas es una, Rosas sin duda, digo, podríamos pensar y discutir qué personajes de nuestra historia marcaron un antes y un después. Bueno, me parece que Eva sin dudas entra dentro de ese grupo selecto. De hecho, podríamos decir que casi que Evita comparte con San Martín algo que pocas figuras históricas, de hecho no se me ocurre otra que podamos mencionar en la historia argentina, que es el de haber asimilado su figura a la de Santo. El Santo de la Total, Espada y total, Santa Evita son, diría que los únicos dos dirigentes políticos a los totalmente, cuales se le ha rodeado de esa aureola. totalmente. De eso vamos a Buenísimo, hablar dale. claramente en algún momento el día de hoy. Hay un punto que creo que es central, lo habíamos comentado antes, para pensar la figura de Evita, que es que yo siento que de alguna manera Evita representa la síntesis de lo que es la Argentina previa al peronismo, Ajá, en una sola persona. bien. Está atravesada por todas las desigualdades y las jerarquías de clase, género y hasta podríamos decir raza, porque uno, bueno, básicamente se olvida, pero Evita estaba teñida porque no dejaba de ser de alguna manera una cabecita negra incluso del término rural. Ujú, totalmente. Sí, sí, hay algo de... Está bueno también, ¿no? Vos, Pablo, lo sabés porque cualquiera, ¿no? Está el tema de las biografías en la historia, ¿no? Y qué explica una vida, qué explica el devenir de una vida, ¿no? De San Martín, o sea, podríamos pensarlo de tantos personajes de nuestra historia, ¿qué explica una vida, ¿no? ¿Por qué tal persona de nuestra historia terminó siendo quien fue, ¿no? Y me parece que esa pregunta a Eva le cabe, ¿no? Porque además Eva tiene
Bueno, una vida muy corta, se muere a los 33 años, logró en 6 años de vida política activa, wow, un montón de cosas, de las cuales vamos a ir hablando. Pero hay algo de misterio que cubre esa vida, ¿no? No es una vida de 80 años que, bueno, a lo largo de su vida pudo tener diferentes momentos, sino que es algo que se concentra en muy poco tiempo. Entonces me parece que hay algo de un halo de misterio alrededor de esta vida, ¿no? Que de la nada, de nacer en Los Toldos, hija de familia ilegítima, la menor de 5 hermanos, llegó a ser quien fue, ¿no? Y me parece que es interesante ese halo de misterio y trabajar sobre eso, pero sin dudas me parece que su infancia explica buena parte de lo que después, su infancia y su origen, ¿no? Explica parte de su devenir político, que tiene que ver con esto, ¿no? Haber nacido en un pueblo rural, que era como eran Los Toldos en ese entonces, 3.000 habitantes para 1919, que es cuando ella nace, muy pequeño, la menor de 5 hermanos de una familia ilegítima, ¿no? El padre de Eva, Juan, cuando al año de ella nacer, vuelve con su familia legítima, con la que mujer con la que estaba casada en Chivilcoy, con lo cual la madre queda al sostén de 5 hijos, ¿no? Con todo lo que eso significa. Y bueno, es una madre, Juana Ibarguren, con un carácter muy contundente. Marisa Navarro es la historiadora que para mí mejor documenta a Eva, mejor escribe sobre Eva, la biografía más completa, más documentada, y que ahí donde no hay documentación, que pasa en muchos momentos de la vida de Eva, no tira fruta, ¿no? Sino que dice, bueno, acá a mí me parece que, ¿no? Pero sabe diferenciar eso. Marisa Navarro dice que Juana Ibarguren, la madre de Eva, tuvo una impronta muy fuerte, marcó una huella muy fuerte en la vida de Eva, ¿no? Ese origen, que además ella lo grafica en una escena que es conocida, la escena por una película que después la retoma, que es la escena del velorio del padre, ¿no? Que muere cuando Eva tiene 6 o 7 años, en el 26, si no me equivoco, muere el papá, se entera Juana y decide ir con sus 5 hijos al velorio del padre en Chivilcoy. En el velorio del padre, la familia legítima no la quiere dejar pasar, y lo que hace Juana es plantarse y decir, mis hijos van a entrar igual, ¿no? Entonces Marisa Navarro hace de esa escena como que Eva por primera vez siente lo que es la injusticia, ¿no? Y el lugar que ella ocupa en las injusticias, que es padecerla, pero a la vez ve la actitud de la madre frente a las injusticias, que es plantarse y reclamar por justicia, ¿no? Entonces, bueno, hay una escena ahí que simboliza un poco, como me parece todo esto que estaba diciendo vos, ¿no? Como que Eva concentra toda una experiencia que es de clase, que es de raza, que es de género, de la década del 20 y los 30 en la Argentina, ¿no? Me parece que ahí está bien condensado. Eva, bueno, va a ir con toda esa carga, finalmente, luego cuando llegue a ser política va a tener toda esa carga encima. Y sin dudas una puede ver en las decisiones que toma, en lo que crea políticamente, que hay mucho en diálogo con eso, ¿no? Eva no tenía juguetes, la mamá le lograba comprar juguetes que estaban rotos, ¿no? Esos eran los juguetes con los que jugaba ella. Y bueno, después de la fundación va a entregar millones y millones de juguetes en todas las navidades para los niños y niñas humildes, ¿no? Entonces, mucho de las políticas que toma después, que hace después, están en completo diálogo con ese momento primero de ella, ¿no? En ese sentido, la historia de Eva no es la historia, no es un caso extremo, que eso es lo que es, si queremos, es un caso atípico obviamente por el rol que ella va a ocupar a posteriori, pero estamos hablando de una Argentina que era extremadamente jerárquica. Cuando se habla de este debate, ¿no? De, no sé, el peronismo llega y arruina a la Argentina, que es una potencia, eso lo vamos a andar en otro momento. Pero estamos hablando de un país en el cual existía la patria potestad, no Ujú, existía la igualdad de derechos civiles y políticos. ujú. Una sociedad que era extremadamente jerárquica en la cual en el mundo rural historias de familias ilegítimas había, pero a raudales. Yo, nada, me enteré hace nada que el apellido Borda mío no era el apellido de mi bisabuelo, sino el de mi bisabuela, por Mirá, ejemplo. wow, Que se tuvo que hacer cargo de mi abuelo y producto de una unión ilegítima. mirá Y vos, la misma qué época, fuerte, básicamente. claro. Em, Era algo que no sabía, pues nunca nos habían interiorizado al respecto. Y también, término rural. Entonces, Claro, eso forma parte de un país y una sociedad que estaba estructurada en función de eso. re. Y lo interesante es que Eva vaya a tomar parte en un proceso de disputa política real Ujú. y de cambio estructural. La pregunta es, cuando uno lo piensa, y acá la idea no sería detenernos en cosas que capaz se han hablado un montón, pero ¿cómo termina ocurriendo eso?
Porque si uno se paraba en la década del 30, tenemos a una actriz de radioteatro, bueno, después en otras instancias, que de repente acá hay una figura que es que también, incluso Perón fue un outsider de la política cuando uno lo piensa, alguien me dirá, bueno, pero era militar, sí, pero era un militar de rango medio que no tenía ascendente en la clase dominante, relación y de repente llega a gobernar el país, pero no solo que Perón es un outsider, la figura de Evita es la del Total, outsider dentro de los outsiders. total. A mí me gusta mucho el ejercicio de leerla, Eva. Eva tiene 3 libros, ¿no? Me parece que costó mucho y todavía sigue costando entenderla a Eva como leerla en su enorme potencia política, ¿no? Entenderla a ella como una dirigente política. Y entenderla a ella como dirigente política es revisar su obra política, pero también lo que ella escribió. Ella escribió 3 libros, ¿no? Historia del peronismo, que son sus clases en la escuela superior, así como estuvo conducción política, que después se convirtió en libro, las clases de Perón. Ella dio un curso que se llama Historia del peronismo y que después se convierte en libro, La razón de mi vida y mi mensaje. En Historia del peronismo, yo no lo conté, pero la cantidad de veces que se repite la palabra casta es impresionante. Quiero decir, claro, el peronismo, tanto Perón, pero sobre todo Eva, son lo que hoy llamamos outsiders, pero a pleno, ¿no? Y quienes habían gobernado la Argentina son puestos como casta durante los 150 años previos, ¿no? Eso es recontra interesante. Me parece que al origen y a la infancia que hablábamos antes también hay que sumarle lo que vos decís, ¿no? Una experiencia de explotación y de clase de los 30, donde ella es una actriz que no termina de pegarla, ¿no? Que la va a pegar recién, primero en el teatro, o sea, no la pega en el teatro en el sentido que son compañías de teatro muy marginales, vamos a decirlo así, tiene papeles muy de extra, no le va bien económicamente. Bueno, y de a poquito va mejorando, mejorando, hasta llegar a ser una actriz de radioteatro. eh, y ahí sí le empieza a ir bien, ¿no? 42, 43 ya es etapa de revistas como actriz de radioteatro, que el radioteatro es como muy popular, muy, muy masivo para ese entonces, ¿no? La radio es el medio de comunicación más masivo para la época. Diría 2 cosas de cómo llega a ser quien fue, o más de 2, pero diría, nos preguntábamos antes qué hace una vida, y decíamos, sin duda, bueno, hay parte de su infancia y de su origen que explica eso, también un tiempo y un contexto, ¿no? La Argentina de los 30 es lo que vos estabas mencionando. Diría también que la Segunda Guerra, ¿no? Polariza un poco la situación y sobre todo a partir del golpe del 43. Mira la bandera. El golpe del No sale en plano, así que. El golpe del 43 como que termina de polarizar un poco la situación en la Argentina, ¿no? Que se hace esa lectura de que se creer lo que se está viendo en la Argentina es una copia de lo que está pasando en Europa, entonces es fascismo, antifascismo, ¿no? Y creo que entonces ese tiempo de polarización y politización que se vive en la Argentina a partir del 43 en adelante, la toma también a Eva. Eva, siendo actriz de radioteatro, le toca conducir 2 programas que para mí son claves y que un poco explican ese derrotero, digamos. Uno es que le pone voz a un ciclo de mujeres ilustres de la historia. Entonces, bueno, eso ya, ¿no? Le toca leer, le toca protagonizar, le toca poner en su boca la historia de mujeres protagónicas de la historia. Y otro programa que se llama Hacia un futuro mejor, y es un programa de radio donde se defienden las políticas del golpe del 40, del gobierno del 43, de la revolución del 43. Con lo cual ya también ahí hay un lenguaje político que ella, ¿no? Que ella misma está protagonizando y a la vez eh, es secretaria general de un gremio, el 44, de trabajadores y trabajadoras del radioteatro, al mismo momento que conoce a Perón, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una transformación explosiva, sin duda fundamental el vínculo con Perón en todo este desenlace de llegar a ser quien fue, por supuesto, no solamente por eh, que Perón la incluye en una vida política que ella no tenía, aunque bueno, nadie llega a ser secretario general de un gremio, ¿no? Si no tenés algún tipo de interés político. O alguna habilidad para la rosca. Exactamente, exactamente. Pero también porque me parece que ahí hay algo que se retroalimentan ambos, ¿no? Quiero decir, así como Perón la incluye en una vida política, la hace participar de reuniones que en ese momento para la época, y aparte todavía no estaban casados, con lo cual hay ahí en Perón también una gestualidad hacia una mujer muy interesante para pensar. Sino que Eva también, hay una doble vía en esa pareja política, ¿no? Me parece que uno y el otro se empiezan a retroalimentar
Y bueno, me parece que es eso, ¿no? Es también un contexto determinado la que termina llevándola a donde fue, ¿no? Igual me parece que siempre hay algo de misterio sobre estas cosas, ¿no? Y que me parece que está bien alimentarlo un poco eso. Como, bueno, hay algo que nunca vamos a podemos proponer hipótesis, análisis, pero nunca vamos a terminar de saber del todo, de dilucidar del todo O entender lo o que vos decís. entenderlo, claro. Es una mujer que desembarca en la vida política argentina con 26 años. Es una eh, locura. y en 7 años de vida termina llegando a ser canonizada como Claro. una santa popular. En ese sentido, hay también una cuestión en ese matrimonio, esa relación, que es interesante por el lado de la complementación. Tenemos de un lado a un coronel del ejército, de otro a una actriz. Y de alguna manera también hay un cuento de Saborido que analiza Mirá. esta cuestión, que hasta dice, hasta es fonético. Perón es virilidad y Evita es dulzura. Perón, Evita. Perón, Evita. Hay un chiste que dice, hay otro también que dice, no hubiera sido lo mismo si no se llamaba Perón. Claro. Hay alguna fonética. Em, pero acá surge algo que es lo que uno ha aprendido de alguna manera a asimilar y naturalizar, que es el cargo de Evita era primera dama. No ubicamos ninguna otra primera dama en la historia argentina con ese nivel de protagonismo. Ni siquiera con peso político propio. El único que se me ocurre de alguna manera, bueno, es Chiche Duhalde y Cristina del siglo XXI, Claro. pero en el siglo ¿Encarnación? XX, Ah, el pero no siglo. era primera Claro, dama, claro, tampoco. era la Claro. esposa del Total, gobernador. total, claro. En el, Claro. igual en el siglo XX, ¿no? Sí, Pero sí, 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 sí. Sí. Encarnación es tema para otro día, la mujer Sí. más importante de la política argentina del siglo XIX de forma indisputada, y lo vamos a afirmar acá y otro día lo desarrollamos. Pero Sí, como primera dama, total. toma una relevancia que no toma ninguna otra primera dama y que pocas primeras damas en el mundo han Ujú, ocupado. ujú. Sí, es realmente muy loco lo que vos decís, ¿no? Además, eso, 26 años. Es cierto que el derrotero de Eva es muy breve y va increyendo, digamos, ¿no? O sea, cuando Perón asume en junio del 46, Eva todavía no es una dirigente política, ¿no? Tiene sus armas, tiene sus intereses, rápidamente se coloca. Ahí pasa algo muy rápido que es esto, ¿no? Que es, ella lo va a contar, lo va a problematizar en La razón de mi vida, pero no lo dice así, lo voy a decir yo así. El gran tema cuando Perón pasa a ser presidente es quién se queda con el vínculo con los trabajadores, ¿no? Que es el lugar que a Perón lo llevó al 17 de octubre del 45, ¿no? Porque el peronismo, Perón y Eva saben que ese lugar es un lugar de muchísimo poder, ¿no? Efectivamente es nada más ni nada menos el que logró llevarlo a Perón a la presidencia, con lo cual no es un lugar que pueda ocupar cualquiera ese, ¿no? Y Eva dice esto, ¿no? En La razón de mi vida, bueno, estábamos ante un dilema, porque ahora que el presidente tiene que encargarse de asuntos de Estado, asuntos de gobierno, no puede estar todos los días recibiendo a los trabajadores y resolviendo sus problemas. Y entonces ella básicamente lo que dice es, esto me toca a mí, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que ella propone es que ella lo que va a hacer una vez que Perón se encargue del Estado y está al mando del Estado, cumplir ese papel de que no falle el puente, perdón, entre el gobierno y el pueblo, ¿no? Como que el peronismo nace, y para Eva va a ser importantísimo eso, que nunca se rompa ese vínculo. Ella va a decir eso todo el tiempo, ¿no? Yo soy el puente entre el gobierno al cual no llega directamente la voz del pueblo, sino que lo que tiene que hacer el peronismo es un trabajo para que esa voz llegue. Y efectivamente hay algo de eso, ¿no? Porque Eva rápidamente va a ocupar, muy simbólicamente como todo en ella, la misma oficina que ocupó Perón siendo secretario de Trabajo y Previsión, ¿no? La misma oficina. Y, y realmente el vínculo con la CGT va a ser muy importante, lo cual se sabe poquísimo. Al día de hoy sabemos poquísimo de eso. Y efectivamente, quien termina de alguna manera, encolumnar a la CGT bajo la égida del peronismo, alinearla como lo que terminó siendo, es Eva, ¿no? Y el secretario general de la CGT entre el 48 y el 52 es José Espejo, que es un hombre que responde directamente a ella, al punto tal que Eva, bueno, muere en el 52 y a los poquitos meses José Espejo desplazado. Es mucho lo que arma Eva ahí con los sindicatos. Bueno, otro tanto decíamos respecto de las mujeres, otro tanto con la fundación, ¿no? Que tiene a cargo todo lo que es los sectores humildes que no están bajo los sindicatos, ¿no? Ancianos, niños, niñas, mujeres que viven en la calle. Con lo cual, efectivamente, esa centralidad política de Eva va a tener que ver con su contacto permanente
con el pueblo, ¿no? Y bueno, ese rol lo arma ella, ¿no? Lo arma ella, lo cumple ella, y yo creo que el día que Eva muere, a partir de que ella muere, el gobierno va a sentir esa ausencia muy fuerte, ¿no? Entonces, es un rol para nada, totalmente, diría, no solamente que ninguna primera dama había cumplido, sino que ninguna otra primera dama volvió a cumplir, ¿no? Es como un rol extrañísimo, porque además siempre por fuera del Estado, o sea, sin ocupar un cargo institucional, ¿no? Muy interesante también para pensar la política, cómo se puede hacer política por fuera del Estado también, ¿no? De alguna manera eso es Eva en algún Sí, punto, sin ¿no? cargo. O sea, Sin realmente cargo, sin cargo, exactamente. a tal punto que cuando fallece y se la nombra la jefa espiritual de la nación, tampoco es un cargo establecido ni No, institucional. total. Em, y ahí, por ejemplo, incluso, de nuevo, sin cargo, sin ser ni canciller ni nada, hasta una misión diplomática. Evita que ahí está el viaje a la España de Franco, pero también el encuentro con el Papa. Total. Que de hecho hay algunos que plantean que el vínculo con la Iglesia Católica en tiempos de Evita está mucho más anclado en su figura y no lo explican únicamente por eso, pero plantean el distanciamiento a partir también de un desencuentro que era más fácil con un Perón que Ah, nunca había claro. atravesado esa relación. Acá hay varias aristas y me gustaría que podamos hablar horas de esto, pero no se va a poder. Pero una es la irrupción de la Fundación Eva Perón Ujú, y los servicios que se hacen desde la fundación ujú. con respecto a esta cuestión de el Estado, lo que era la sociedad de beneficencia y la aparición de un actor nuevo. También para pensar la relación con la iglesia, Buenísimo. lo disruptivo de la fundación. Total. Muy disruptiva la de la fundación realmente, eh, por varios motivos, ¿no? Primero lo que estás sugiriendo vos, ¿no? La sociedad de beneficencia que tenía como una historia de tradición donde sí las primeras damas tenían un rol, ¿no? Tenía más de 120 años porque esa Sí, se crean las Rivadavia, reformas sí, rivadavianas. Hace total. poco tuve que Ah, indagar en eso de nuevo. pero que también se había convertido con el paso del tiempo en algo medio decorativo y distractivo para ciertos sectores, ¿no? No tenía, por lo menos ya para... En realidad la sociedad de beneficencia termina de disolverlo el gobierno del 43, ¿no? Termina como de bajarle el precio y decir, bueno, esto ya no sirve, mucho en las políticas que tenía que ver con ese gobierno, que tenía un interés social mucho más profundo, digamos, ¿no? La fundación me parece que es muy disruptivo en muchos sentidos, ¿no? Eh, por un lado, Eva va a decir siempre, desde la fundación, al no ser del Estado, podemos hacer todo rápido, no tenemos una burocracia que nos implique abrir 20 expedientes para poder entregar unos colchones, ¿no? Eso le va a dar una celeridad a la fundación impresionante, porque además, como, bueno, no era estatal, sucedía que Eva atendía gente, la venían a ver, pedían cosas y era a criterio de Eva, ¿no? Con lo cual había algo ahí muy, también una lectura política del Estado un poco inquietante para lo que es la historia del peronismo, ¿no? Quiero decir, hay una idea de que el Estado es ineficiente en algún punto en esta idea de la fundación, ¿no? O sea, lo que tiene que hacer la fundación, como no hay tiempo, decía Eva, siempre como corrida por el tiempo, las urgencias que me vienen a ver a mí son tan importantes y tan urgentes que necesitan resolución inmediata, no pueden esperar, una familia que vive en la calle no puede esperar 8 meses a que se resuelva el expediente para poder actuar, ¿no? Entonces, con el tema de los tiempos, ella va a tener esta cosa de que, bueno, hay que resolver las cosas ya. En ese sentido, también va a ser muy disruptivo lo de la fundación para el propio Estado, para las propias instituciones sociales que requieren de cierta burocracia, ¿no? Va a ser como muy chocante en muchos sentidos la fundación, me parece. Eh, lo cierto es que también fue muy sospechada de corrupción, porque, bueno, era todo a criterio de Eva o de quien decidiera. Fue revisada 1500 veces por la Libertadora y no se encontró prácticamente. Nada tiene sustento para decir que acá se lavaba guita, acá, viste, nada de eso. Pero fue muy disruptivo y también la fundación ciertamente tuvo. Sí, Hay una de las interventoras de la Libertadora que cuando hace su informe dice que no había. mirá, Sí, sí, si no me equivoco, o si no es en su informe a posteriori, una de claro, las interventoras de la mirá, fundación por parte de la Libertadora wow, dice que no no había. encontrar nada. Mm. Eh, Y es muy loco porque en esa misma época aparecía, cuando los comparás con la actualidad es tremendo, que están las portadas de los diarios
de la época de la Libertadora, que decían otro descamisado multimillonario, que le decían al empresario, el que lo banca en el exilio, se me fue porque estoy... Sí, ya me voy a acordar. sí, yo también, por Dios. Sí, al que después lo desplaza Sí, López Rega, que lo hace a sí. un costado en la interna. Bueno, Tiene un apellido que parece un que es un nombre. nombre, Sí, sí. Bueno, ya va a salir, ya va a ya salir. va a salir. El Eh, Alzheimer. pero es lo loco de eso. Y la otra parte es la irrupción, por supuesto, desde la reforma del 47 de las mujeres en la política, Ujú. que es tu tema. Sí, es un gran tema, ¿no? Porque efectivamente me parece que lo que permite entrar a pensar eso y a investigar eso es, de nuevo, devolverle a Eva la enorme magnitud de dirigente política que tuvo, ¿no? Estamos hablando de la incorporación por primera vez en la historia argentina de las mujeres a la vida política de manera masiva. Ya había habido experiencias provinciales en San Juan, en Santa Fe, eh, pero lo cierto es, como vos marcás, ¿no? 1947 es la sanción de la ley, la 13.010, que se suele llamar de voto femenino, y es de derechos políticos. Las mujeres, así es que está escrita en el boletín oficial, y es interesante la Porque esa diferencia. omisión le saca a la otra parte que... Exactamente, le saca esa otra parte, y además que esa ley lo que hace es obligar al Estado a entregarle un documento a las mujeres. O sea, las mujeres no tenían documento en sí mismas, ¿no? Con lo cual, bueno, hay algo ahí que ni siquiera eran reconocidas como sujetos, como ciudadanas de alguna manera, ¿no? Que de hecho en los casos de San Juan lo que se plantea es el tema de el documento que se usaba para votar era la libreta de enrolamiento. Por eso Claro, incluso si no se planteaba era bueno, solo con libreta de enrolamiento y el sí, ejército solo claro, admite hombres, así que... claro, eh, pero es incluso, por eso también pasan un par de años hasta que se hace efectivo en ese total. Hay que proceso. crear un padrón nuevo, ¿no? Con toda la infraestructura del año 1900, de fines de los 40, principios de los 50. Recorrer todo el país para armar un padrón, wow, debía llevar su buen tiempo. Y sobre esto está el dato que uno no piensa, que es que hasta ese momento, si nosotros tomamos la suma de lo que representaba los territorios nacionales y el no empadronamiento de las mujeres, con el peronismo hay una transformación casi revolucionaria Sí. del volumen de población que vota. Estamos hablando Ujú. de que más que se duplica entre la suma de los dos Exacto. elementos. Sí, 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 se ensancha el padrón de una manera muy zarpada entre una elección y la otra, ¿no? Sí, realmente las elecciones del 51 son las primeras elecciones presidenciales y provinciales y legislativas en que votan las mujeres, también van en las listas, pero también son las primeras elecciones que votan los territorios, ¿no? Los habitantes de los territorios nacionales, con lo cual el peronismo lo que hace es ensanchar la vida política de la Argentina de alguna manera, ¿no? No solamente por incorporar al gobierno, al movimiento organizado, etcétera, etcétera, sino por Algo elemental. elemental. Se duplica la cantidad de gente que Exacto, vota exacto, solo con incorporar a las mujeres y exacto, más que se duplica con los territorios nacionales. totalmente. Y es interesante ahí que a mí me gusta siempre remarcar esto, ¿no? Que la otra parte que no mencionamos de la ley es que efectivamente no solamente las mujeres pueden elegir, sino deben elegir, sino también pueden ser electas representantes políticas, ¿no? En igualdad de condiciones que los hombres, cualquier cargo. eh, Y de hecho, en esa experiencia, a partir de las elecciones 51, se dan la experiencia de las primeras legisladoras mujeres, salcando el caso de San Juan de Maracosta del año 34, que es una excepción muy cortita porque enseguida la provincia es intervenida, pero lo que quiero decir es que me interesa que la incorporación de las mujeres a la vida política bajo el peronismo, porque después hay muchos historiadores que dicen, bueno, eso ya igual iba a pasar, sea el peronismo, sea otro gobierno, lo iban a hacer, ¿no? Estaba como al caer esto. Pero el peronismo le imprimió, primero que fue el que lo hizo, dato, pero además de que fue el que lo hizo, también le imprimió un sello propio, le imprimió unas características determinadas y me parece que eso tiene que ver primero con la masividad, ¿no? En la primera elección, en las elecciones 51, entran al Congreso Nacional y a las legislaturas provinciales 133 legisladoras. Es un número, no existe un país en el mundo que tenga esa cantidad de mujeres representantes políticas, ¿no? Es decir, el peronismo lo que hace es extremar un poco la participación, pero además también a mí me gusta decir que lo que hace es imprimirle un sello plebeyo, en este sentido, en el sentido de que esas 133 primeras legisladoras, en su gran mayoría, son docentes, amas de casa,
obreras textiles. Quiero decir, el componente de clase no es solamente la primera vez que entran mujeres al Congreso, sino que además es la primera vez que entran trabajadoras, ¿no? Y ese componente de clase es lo que se va a empezar a impugnar a partir de 1955, ¿no? No tanto que hayan sido mujeres las que entraron, sino que las que entraron son las que no estaban preparadas para ejercer la política, ¿no? Entonces me parece que eso le imprimió también a esa experiencia un rasgo muy particular, ¿no? No son las universitarias las que entraron, sino que son, tiene mucho esa marca trabajadora, la que le imprime Eva fundamentalmente, ¿no? Y además no son solo, por las dudas, cuando decimos legisladoras, estamos hablando legisladoras provinciales, 26 diputadas nacionales y 6 senadoras. Porque Exactamente. hoy en día, cuando vemos la lista de senadores en general, son como cargos mega jerárquicos en los Sí. cuales suele haber cierta preeminencia masculina en el Senado muchas veces, pero si lo poníamos en el contexto mundial en esa época, no sé, un país que a alguno le interesa, como la Unión Soviética en general, lo que era el Soviet Supremo, eran pero abrumadoramente masculinos y Claro, la presencia, por más que las mujeres podían votar, eso no implicaba que fueran electas. total. Y uno recorría el mundo y se iba a encontrar con que no es que era común encontrar senadoras, No, no tengo el número exacto, pero estoy seguro de que muchas senadoras estadounidenses, podía haber congresistas, pero senadoras estadounidenses claro. seguro que muchas no había. No, totalmente. Y además que su trabajo legislativo no es que las mandaron a las comisiones de educación y salud, viste, o de género, sino que había mujeres discutiendo economía, relaciones internacionales, seguridad. Fue muy, realmente tuvo un sesgo muy igualitario la incorporación de las mujeres bajo el sesgo del peronismo, que además los cargos se dividían. Bueno, como todo en el peronismo, ¿no? Como una estructura tripartita, ¿no? Estaba el Partido de los Hombres, el Partido de las Mujeres y la CGT. Entonces, bueno, tuvieron que entrar senadoras porque estaba esa división. División que no fue natural, ¿no? Eva ahí da una disputa hacia el interior del peronismo para garantizar el tercio del Partido Peronista Femenino. Y en este sentido, Pablo, también, que vos les marcás, ¿no? Esto de las senadoras, también lo que se vuelve muy realmente como llamativo es la disputa por la vicepresidencia que genera Eva, ¿no? Porque si no había senadores en el mundo, vicepresidenta ni que hablar, ¿no? Entonces ahí también, ¿no? Haber llegado a osar disputar ese cargo también es muy loco, ¿no? Para la época. No hay país en el mundo republicano que tenga una mujer vicepresidenta. Y bueno, me parece que lo que sucedió alrededor de esa candidatura entra dentro de los grandes huecos del peronismo de creación de mito, porque justamente no sabemos a ciencia cierta qué fue lo que pasó con eso, no hay Porque se documentación. resolvió puertas adentro, claramente, y con Totalmente. la presión de seguramente las Fuerzas Armadas y de Ujú. la Iglesia. Ahí es un punto que no se suele considerar, a veces parece que de repente, hoy en día el peronismo está compuesto por distintos sectores en pugna, y el peronismo nace compuesto por distintos sectores en pugna. El otro punto es que también el peronismo nace con dirigentes que eran socialistas. Borlenghi era Total, socialista, radicales. radicales, Sí, total. comunistas, miembro de Sí, la mercante era del total. ejército. Hay una mezcla Sí, ahí que hay que y conducir, que hay ¿no? que conducir. Por Claro. eso Sí, desde un primer momento hay sí, como pujas y tensiones. total. E incluso, bueno, que lo limpian a Cipriano Reyes. Tema para andar otro día. Vamos a desandar otro día ese también. Pero sí quería detenerme acá, en esa cuestión de la política y la disputa, que es la relación con la CGT. Bárbaro. Porque vos señalabas que hay claramente un rol de interlocución muy marcado y a veces la gente proyecta, hay dos cuestiones que se suelen proyectar. Una es la igualación del peronismo a lo que pasa entre el 45 y el 48, 49, que es la bonanza Ujú. absoluta, pero que eso a su vez es lo que queda marcado en Total. en la memoria popular cuando uno hace los trabajos de cuál era el sentido construido en el imaginario sobre qué era el peronismo, es el primer plan quinquenal Claro. y la democratización del bienestar, que se corta brevemente y aparece el pan negro en los 50. Y ahora lo que solemos proyectar es una cuestión de que parece que
los sindicatos no tienen autonomía, esto aparece siempre, siempre. Por eso la importancia de la historia desde abajo. Es como que los sindicatos, la clase trabajadora, no tienen agencia propia, simplemente están ahí y son sujetos pasivos de lo que deciden los gobernantes. Es como que se decide algo desde el Poder Ejecutivo Nacional, Perón decía hay que hacer esto y todos lo hacían y no había. Y en el 50, con el plan de estabilización de Gómez Morales, hay conflictos sindicales y lo interesante es que no va Perón a negociar con los sindicatos. Sí, totalmente. Es complejo, ¿no? Porque hay como toda una lectura que está desde el antiperonismo, desde aquellos años, que es esta, ¿no? El líder, el conductor manipulando a las masas y las masas, como tienen determinadas características, lo único que hacen es obedecer a esa, ¿no? No, claro, y desde muchísimos Para estudios, vos, Gino Germani. de ahí en adelante, ¿no? Sí, sí, sí. Muchos estudios que lo que muestran es que, por el contrario, el movimiento obrero organizado, entre otros sectores, han sido permanentemente empujado, ¿no? Que empujar o tensionar no quiere decir desconocer una conducción muchas veces. Uno puede reconocer una conducción y aún así pensar y negociar, ¿no? Me parece que el peronismo da muchas veces cuenta de eso. Em, sí, y Eva, claramente ahí, ¿no? Tiene un papel central en esa disputa, ¿no? También hay escenas, el año 51, que es un año de muchísima tensión, años de sequías, de inflación, ¿no? Que después viene el segundo plan quinquenal que se supone que viene a resolver, de alguna manera, proponer otro programa de gobierno, porque la bonanza de estos primeros 3, 4 años ya no está. Pero en el medio está este momento muy tenso, ¿no? Y claro, al comienzo del 51, por ejemplo, hay huelgas de ferroviarias muy importantes y claro, ahí va Eva, ¿no? Incluso hasta fueron declaradas Sí, ilegales, claro. muchas de ellas, porque se había prohibido. Pero la que va es Evita. De La que va hecho, es Evita. mi otro abuelo Mirá, él era obrero de imprentas y llegó a ser delegado sindical. Y él tuvo un plenario, debate, huelga, wow. tiros al aire, al que va Evita Mirá. a negociar con ellos, por ejemplo. ¿Y negociaron? Sí, igual se pudrió y después terminaron suspendiendo la huelga, pero en un momento se pudrió. Qué Cómo fuerte. agradezco, tuve mi abuelo, mi abuelo materno, el paterno falleció, el que era ilegítimo, falleció hace unos pocos años, perdón este paréntesis, pero tuve antes, lo senté y le dije, quiero que hablemos de tu vida. Y me puse a anotar y a grabarlo. Bien. Y estas cosas nunca me las había contado en toda su vida. Claro. Entonces ahí me enteré, era delegado sindical en la época del Wow. peronismo. ¿Y él era votante peronista? Sí, votó al peronismo. Mirá. De hecho, una vez me dijo, yo siempre lo había tenido como alguien gorila porque él era antikirchnerista Claro. y debatíamos cuando yo era más trosco y esas cosas, como más termo. Y me acuerdo que en esa entrevista me dijo, y la verdad que sí, el gobierno de Perón fue el mejor gobierno que viví. Wow, claro. ¿Viste? ¿Y le impactó verla? Perdón, esta preguntas, pero ¿te contó como con impacto que haya llegado Eva a O la sea, remesa? y sí, como hasta vino Evita a negociar con Claro, nosotros, claro. igual ahí vinieron la patota, y hubo tiros al aire. Me Sí, ahí contaba eso, pero fue como, claro, me dijo, fue una situación pesada, me claro. decía, pero que él como era delegado no pasaba No nada. pasaba nada. No, lo impactante también es ver cómo hoy, ¿no? 2025, las estructuras sindicales siguen siendo ciertamente, siguen teniendo como ciertas dificultades en cuanto a tener una equiparación de género, vamos a decirlo de esta manera. Lo que debía ser para 1950, que caiga una mujer, ¿no? Una mujer de 30 años. Total, Además, total. quiero remarcar, porque a veces esa cosa parece que tenía 30 años, era más chica que nosotros. Qué vergüenza. Y nosotros acá. Pero sí, Sí, eso es muy impresionante. Y realmente, para mí algo fascinante que pasa con Eva, que es que todo el tiempo se pueden encontrar cosas nuevas para seguir indagando sobre ella, ¿no? Digo, pese a ser una de las figuras históricas más narradas, ¿no? Porque hay cantidad de cosas escritas y hechas sobre ella. Sin embargo, con esto también, que tanto se ha mitificado, santificado, ¿no? Tanta cosa que se ha hecho alrededor de ella, que muchas veces lo que ha hecho eso, me parece, es como tapar un poco ciertas aristas de su vida, em, congelándola en lugares, ¿no? El hada buena, la jefa espiritual, la santa, esto, lo otro. Y muchas veces eso lo que hizo fue dejar de lado, de como abajo de todas esas
todas esas hojas, cosas que todavía estamos investigando e indagando, ¿no? Y encontramos cosas nuevas. No sé, a mí me impactó mucho en el año 51, también año de elecciones, donde el peronismo se está disputando internamente. Una de las grandes disputas que plantea Eva es con Mercante. Y Eva se lo carga a Mercante. El gobernador de la provincia de Buenos Aires. Exactamente. Para pensar, la madre de las batallas, Total. como siempre se habla de la provincia, Total. el primer gobernador peronista de la provincia de Buenos Aires, que además era militar. Además era militar y era el destinado natural a reemplazar a Perón, Sí, ¿no? Y sin embargo, bueno, se disputa la vicepresidencia. Quiero decir, parte de su candidatura a la vicepresidencia, que no fue la de Eva, también es para disputar con otros. Y en eso entra también Mercante y entran otros, ¿no? Entonces es un jugador de primera categoría, es una jugadora de primera categoría, Eva, ahí. No solamente está disputando lugares para las mujeres, no solamente está con la CGT, sino que está disputando y discutiendo el rumbo del peronismo. Y eso me parece maravilloso. y eso nos lleva al tema que no quería dejar pasar el día de hoy y del que tengo muchas ganas que hablemos, que es armas. Además porque estamos en postdata y acá, bueno, nos gusta la canción de Bombita Rodríguez, Armas para el pueblo. Armas para el Pueblo. Este año se cumplieron 70 años también del bombardeo y se cumplirán 70 años de la Libertadora. Y uno de los puntos, en mi canal hicimos un video también hablando de esta cuestión de los obreros que van con lo que tienen y las memorias que hay reconstruidas de investigaciones, de entrevistas, de los que fueron a pelear contra la Marina, a defender el gobierno con lo que tenían a mano. Y Palos. algunos chumbos, palos, con palos, a pelear contra la infantería marina. Ujú. Pero hubo un proyecto para que no sean palos. Un ¿Qué proyecto sabemos de eso? y una ejecución, Y ¿no? una eje- Ciertamente. Lo que sabemos de eso es que, bueno, ante el primer intento de golpe de Estado que tiene el peronismo, que es el 28 de septiembre del 51, también un año muy convulsionado también por eso, ¿no? Un mes y medio antes de las elecciones, donde Perón es reelecto con el mayor porcentaje que ha recibido un presidente en la historia argentina, en primera vuelta, que es el 64%. Un mes y medio antes hay el primer intento de golpe de Estado a mano de Menéndez y otros, que es, bueno, después de algunas horas. de la misma familia que Sí, los Luciano exacto, Benjamín y los exacto, Mario Benjamín. totalmente. Son un clan. Sí, Tuvimos muchas familias militares, de hecho, Ajá. tema para otro día, pero es una familia militar de la Argentina. claro, que tiene grandes, Represores. sí, sí, grandes momentos en la historia argentina. Ante ese primer intento de golpe, Eva ya estaba enferma, ¿no? Entonces tardan en contarle. Bueno, tuvo una cuestión así. Se arma una movilización a Plaza de Mayo, Eva manda un mensaje por esta situación enferma, pero lo que se sabe es que a partir de ese momento Eva toma la decisión a través del príncipe de Holanda de comprar armas para armar al pueblo para defender el gobierno popular. Milicias obreras. Milicias obreras a la CGT directamente, ¿no? Directamente a la CGT. Y para mí hay algo muy interesante ahí. Bueno, finalmente llega llegan armas, que bueno, parece que Perón lo descubre y rápidamente manda que no sean entregadas a la CGT. A mí me interesa mucho, hicimos una investigación sobre las primeras 35 legisladoras de la provincia de Buenos Aires y trabajando sobre expedientes que hizo la Libertadora sobre esas mujeres, nos encontramos también con expedientes que decían que Allué, que es el segundo gobernador de la provincia de Buenos Aires, Carlos Allué, lo que daban cuenta es que el gobernador de la provincia de Buenos Aires y un diputado de ese momento, el 16 de junio del 55 y en septiembre del 55, es decir, bombardeos y golpe de Estado, lo que hicieron fue entregar armas en la CGT y en las unidades básicas. Interesantísimo que además las entregaban las armas, pero le hacían firmar un vale de tipo T3. Ahí van 3 chumbos. Como que tenían que Bueno, devolverlo. es que en las memorias parece que Claro. dicen, conseguimos algunas armas, pero nunca está claro, ¿De dónde? o sea, en las del bombardeo, de Claro, dónde salieron claro, esas armas. Claro. Bueno, hubo algunos militantes, funcionarios del peronismo que se encargaron de eso, ¿no? De defender el gobierno popular con armas. Son memorias, viste, que no están muy trabajadas, que han sido realmente como medio dejadas de lado y que es interesantísimo para pensar, ¿no? ¿Cómo se defiende un gobierno popular cuando los te cambian las reglas de juego, digamos, ¿no? Porque Perón da una conferencia de prensa el 17 de junio donde dice, bueno, acá el problema es que no están respetando las urnas, el gran problema es que no están queriendo esperar los tiempos electorales. Quiero decir, la narrativa democrática institucional electoral a vos te sirve y es importante,
Si estamos todos jugando en la misma cancha. Pero cuando del otro lado se juega a bombardear o movilizar las Fuerzas Armadas para masacrar gente en la calle, capaz que tener armas sirve. Y que son las grandes discusiones del peronismo, ¿no? Me parece esa, como el tiempo, la sangre. Me parece que ahí se juega parte de lo que va a pasar después, a partir de los 60, los 70, ya después del 76 es otro cantar, ¿no? Pero me parece que buena discusión del peronismo también se concentra en eso, ¿no? Cuán radicalizado o no, cuánto se responde o no. Muchos proponen en la actualidad, incluso como virtud, lo republicano que es el peronismo, ¿no? Que siempre está mandando al Congreso, siendo muy respetuoso del Poder Judicial, etcétera, etcétera. Bueno, ¿hasta cuándo sirve eso? Cuando los otros jugadores están jugando otro juego. Me parece que es parte de la discusión que habilita el peronismo de manera tan interesante, ¿no? Me parece que el peronismo también es potente 70 años después porque sigue habilitando esa discusión de alguna manera. Bien, y hablando de eso de los canales institucionales, tenemos el cabildo abierto del justicialismo también, Qué ¿no? fuerte. Como el... Una gran escena, ¿no? Quizás de las más cinematográficas de la historia argentina, ¿no? Eh, sí, es un poco decías, ¿no? El peronismo, Por las sí, dudas para el que esté viendo sí, esto y no dale. sabe, es la convocatoria de Evita al movimiento obrero y al peronismo para debatir en el momento en el cual se le pedía que asuma la candidatura a la vicepresidencia. Totalmente, 22 de agosto del 51. Se dice que es la mayor movilización hasta ese entonces en la historia argentina, donde la CGT y el Partido Comunista Femenino van a pedirle a Perón que sea candidato a presidente y a Eva que lo acompañe, ¿no? Y es una movilización que se da sobre la 9 de julio, ahí frente al edificio de Obras Públicas, que dura horas, empieza al mediodía, a la tardecita. Sí, la respuesta la hace también así como el 17 de octubre hablaba a altas horas de la noche, ella también responde a Exactamente, altas horas, ¿no? exactamente. Y se da ahí una situación que es eso, es una interna a cielo abierto también de alguna manera, en la que se hace partícipe al pueblo, ¿no? En la que se hace partícipe. Y eso me parece interesante también porque el derrotero del peronismo de los últimos años ha como de alguna manera prescindido de ese sujeto eh, como parte de la política, y ahí lo cierto es que se convoca al pueblo a ser parte de una interna. ¿Cuál es esa interna? Si Eva va a acompañar o no a Perón en esto, en la fórmula electoral, ¿no? El pueblo diciéndole a Evita que diga que sí, Evita diciendo, tratando de hacerse la boluda, hacerse la boluda y no tanto en este sentido, ¿no? Primero que es un acto que está armado por la CGT y el Partido Comunista Femenino. Decíamos antes, los dos brazos políticos de Eva, ¿no? Entonces, hay algo de ese acto que fue un poco también, ella estuvo detrás de este acto, ¿no? Ahora, ella no puede dar una definición ahí, dice yo haré lo que el pueblo quiera, ¿no? Como usa ese tipo de frases. eh, y José Espejo, que es el que está armando ese acto, dice, no nos vamos a ir hasta que Eva no dé una respuesta. Digo, él también está ahí pujando. ¿Por qué? Porque que llegue Eva a la vicepresidencia para José Espejo y para la CGT era también que llegue el movimiento obrero organizado a la vicepresidencia. Porque si no podía ser Quijano, Si no, por claro, ejemplo, alguien podía del... ser Mercant, podía ser las Total, Fuerzas Armadas, podía ser total, otra de las fuerzas políticas que estuvo en la génesis, pero acá total. era una descamisada, entre comillas. Era el enlace directo, ¿no? Podía llegar alguien más de la parte política, le llamaban ellos, que era el partido, que era la vida, ese tipo de vida más institucional. En cambio, que llegue Eva era que llegue una de ellos, ¿no? Entonces también esa puja tenía un poco que ver con eso. Bueno, decíamos antes, ¿no? Dentro de los grandes mitos y misterios de la historia argentina es qué pasa efectivamente en esas conversaciones, en esas horas, que va a terminar diciendo, bueno, yo voy a hacer lo que el pueblo diga, y el 31 de agosto, es decir, 9 días después, 8 días después, termina por radio mandando un mensaje, es decir, ya no, eludiendo la presencia del pueblo en la vía pública, diciendo que presentaba su renuncia indeclinable a la candidatura, ¿no? Que bueno, ahí claro, lo que se suele decir, me parece que son dos interpretaciones, que una es que estaba enferma, lo cual es cierto, pero también Quijano, ¿no? Estaba enfermo y termina Es siendo vicepresidente. muy duro cuando uno ve las fotos de la segunda Asunción. Claro, Está, muy flaca, la cara chupada, sí, demacrada. Lo digo para tomar de nuevo total. conciencia de que es una mujer de 33 años. Total, re, re. Y a la vez que las elecciones que son en noviembre, ella vota estando internada, Sí. ¿no? O sea, como su enfermedad avanza muchísimo en ese momento. Pero lo cierto es eso, a mí no me cierra del argumento de la enfermedad, es que esto, Quijano muere en abril del 52, también estaba enfermo, Sí. ¿no? Otras, la presión de las Fuerzas Armadas y la Iglesia, sin duda, ¿no?
porque si Eva era vicepresidenta, había chances de que además sea la jefa del ejército, de las Fuerzas Armadas, ¿no? O sea, era un montón. Sí, para pensar, ¿no? ¿A quién le dejamos el, el cargo de comandante en jefe de las Total, Fuerzas Armadas? total. ¿Y a quién le sucedería en caso de que tampoco esté esa persona? Pero temas para otro día. Y después la otra es también una mirada medio que es que Perón no la deja, ¿no? A mí me interesa pensar en esto de pensarla a Eva como dirigente política y pensarla en su potencia política, a ella actuando ahí, ¿no? Es decir, una candidatura que ella busca, que ella rosquea, vamos a decirlo así, que la expone en este cabildo abierto, em, pero que también es ella misma la que da marcha atrás con esa disputa, ¿no? Y eso me interesa pensarlo en el sentido de que ella misma es la que decide, da una pelea, da una disputa, también por todo lo que significaba antes lo que decíamos, ¿no? Las disputas con otros sectores del peronismo que apelaban a lo mismo, que anhelaban lo mismo, y ella misma, como enorme cuadro político que era, que decide presentar esa renuncia, ¿no? De nuevo, son todas claves interpretativas porque nunca vamos a saber a ciencia cierta qué es lo que sucede ahí, entonces solo nos queda interpretar, ¿no? Pero me parece que esta otra línea permite también pensarla a ella como un sujeto activo en eso y no solamente sometida a diferentes presiones o a diferentes decisiones, sino también verla a ella como una persona que presenta esa renuncia con todo lo que implica, ¿no? Con todo lo que implica, pero que sin duda significó, bueno, esa escena es realmente maravillosa, ¿no? Y que significó algo muy de avanzada pensar a una mujer de las características que tenía Eva por su juventud, por su condición de clase, etcétera, etcétera, disputando ese lugar. Es de una avanzada impresionante. Hubiera sido la vicepresidenta más joven de la historia también. Sin Sí, dudas, sí, 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 sí. sí, 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 claro. Eh, Había algo ahí, ¿no? Como muy potente, de solo disputarlo, ¿no? De solo disputarlo me parece que fue una osadía enorme, ¿no? De nuevo, año 1951. Me parece que ahí, bueno, se resume como mucho de la valentía, del arrojo de esa experiencia política, ¿no? Y también esta decisión de presentar la renuncia ante ese cargo que, bueno, que finalmente no pudo ser. Y el desenlace después es como muy rápido, lo que vos marcabas, Pablo. Las imágenes la van mostrando cada vez más debilitada. Ya a comienzo del 52 no sale de la casa prácticamente, más que la van a ver a ella, sigue teniendo reuniones políticas. Pero bueno, ya el desenlace está como muy claro y ella muy debilitada físicamente y, bueno, políticamente más bien, sí, encorsetada también, ¿no? Dicho sea de paso, Evita muere en el Palacio Unzué, lugar histórico que fue cerrado por el gobierno de Javier Milei por decreto, me parece importante decirlo ahora, pues fue hace Mm. un mes, 2 meses, Ujú, que cerraron un lugar que hasta fue bombardeado durante ujú, el bombardeo de Plaza de Mayo ujú. y que, nada, fue clausurado y era un instituto que incluso, además, más allá de que tenía un bar muy lindo, todos hemos ido, funcionaba prácticamente como un museo, Ajá, ¿no? Para pensar en la sí, importancia del patrimonio histórico. totalmente. ¿Qué deja la muerte de Evita en, Bien, en ese sí. momento? Y deja un momento muy fuerte, ¿no? Hay un dolor colectivo muy grande. Incluso toca a muchos sectores que no eran estrictamente peronistas, ¿no? Me parece que ahí hay algo, una conmoción más general. Es el duelo más largo y más masivo de la historia argentina, el duelo de Eva. Ahí hay mucha producción audiovisual muy interesante de esos días. El gobierno decide hacer de eso, sí, una cuestión de Estado, ¿no? Hay un funeral de Estado ahí muy importante. Se contrata incluso a Paul, el entonces ministro de Comunicación o secretario de Comunicación, diríamos hoy. Contrata una empresa norteamericana que venga a filmar en color, ¿no? Y está colgado en YouTube, se llama La Argentina detuvo su corazón. Es buenísimo, las imágenes son bellísimas. Una expresión de duelo colectivo muy importante, un intento de santificación, ¿no? Se escriben, ahora no me acuerdo cuántas miles de cartas al Vaticano pidiendo la santificación de Eva. Y sobre todo lo que deja, me parece, es un golpe muy duro para el peronismo, ¿no? El peronismo entre el 52 y el 55 va a mostrar ciertamente como si dijéramos, un desacelere en su marcha política. Bueno, también por la crisis económica de la que estábamos hablando antes, pero no solamente por eso, No, ¿no? sí, incluso
quiero determinar que no solamente por eso, porque muchas veces se plantea, bueno, el peronismo estaba en una crisis económica y se iba a terminar. Y en realidad hay muchos signos de recuperación en el 54-55 y en parte eso alienta a la Libertadora. Es como, esto Total, no se va a caer, total. hay que tirarlo. Sí, sí, el segundo plan en general estaba funcionando, ¿no? Y porque estaba funcionando, que se realiza ese golpe, ¿no? Pero sin dudas, bueno, no solamente es la ausencia de Eva, quiero decir, en todo lo que significaba ella políticamente, Partido Peronista Femenino, CGT, Fundación, sino que también es la compañera política del equipo político de Perón, ¿no? Digo, ahí también hay una ausencia muy grande y creo que Perón lo siente mucho. Sí me gustaría destacar que nada de lo que, porque también me parece que es interesante pensar cómo construyó Eva políticamente, tanto el partido femenino como la fundación, como su vínculo con la CGT, nada de lo que ella creó, de las estructuras políticas que ella creó, dependían de su vida, de su existencia, ¿no? Sino que una vez muerta ella, todo lo que ella había creado políticamente siguió existiendo y siguió, no sé, digo, el Partido Peronista Femenino en las elecciones legislativas del año 54, que también el peronismo gana con, no me acuerdo ahora el porcentaje, pero es altísimo, em, entran 125 legisladoras más del Partido Comunista Femenino, ¿no? Quiero decir, ahí es interesante también porque el peronismo, como se le gusta pensar a muchas lecturas que piensan que él solo es un caudillo o un líder que baja una línea política y el resto solo obedece, crea poder solamente en función de su figura. Sí, pero ahí ya no estaba Evita y ahí tenemos más Exactamente, legisladoras. exactamente. Y crea estructuras que la sobreviven y que siguen disputando determinadas cuestiones, ¿no? Entonces eso también me parece interesante para pensar cómo ella articulaba políticamente. Bueno, articuló políticamente de manera tal que no era necesaria su presencia misma, con lo cual, bueno, esto siguió con menos fuerza, con menos empuje, pero siguió existiendo, ¿no? Y después del 55 pasa algo muy interesante que es a partir del golpe de Estado, que Eva, bueno, con la desaparición de su cadáver, ¿no? El secuestro de su cadáver, eso también Y es. la Y profanación, la dicho porque profanación, que también es recontra interesante, ¿no? Que un cuerpo muerto seguía teniendo una potencia política. Y eso es muy impresionante, porque a partir de entonces el cuerpo se va a convertir en un motivo más de la resistencia peronista, ¿no? De hecho, cuando se lo ejecuta Aramburu de Montoneros va a hacer esa ejecución, uno de los motivos por los cuales se lo va a acusar es por la eso, ¿no? profanación, e incluso hasta se le exige que Exactamente, entregue en exactamente. Timote la información de dónde estaba el cuerpo. Totalmente. Entonces va a ser un motivo muy, muy importante. Y además todos los 26 de julio, fecha de la muerte de Eva, y 7 de mayo, fecha de nacimiento, se van a convertir en fechas en donde, prohibido el peronismo por el decreto 4161, proscripto el partido, etcétera, etcétera, van a ser momentos en donde, por ejemplo, y me parece que esto va un poco ligado al tema de la santificación, se van a hacer misas en las iglesias en nombre de Eva, en algunas iglesias, y van a ser motivos de reunión del peronismo. Quiero decir, Eva se transforma inmediatamente, una vez prohibido el peronismo, proscripto el peronismo, en un símbolo identitario muy fuerte y en un motivo a partir del cual el peronismo también va a sobrevivir, ¿no? Y me parece que eso también le da una potencia a Eva que hace que no solamente Eva es importante en vida y lo que hizo políticamente, sino también lo que se ha hecho con ella después de muerta. Incluso para que 20 años después de muerta se cantara Si Evita viviera sería Montonera. Totalmente, sí, 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 totalmente. Y la cantidad de Por resignificaciones que ha jóvenes que tenido. no habían conocido a No Evita, habían conocido a además. Evita totalmente. Da para muchísimo lo de Eva, ¿no? Porque realmente es una figura histórica que tuvo la capacidad de dialogar con cada presente, ¿no? Digo, en los 70, lo que está diciendo vos, en los 90, con Madonna, ¿no? Y el icono pop. Quiero decir, me parece que como que es tan potente su figura que tiene la capacidad de ser resignificada y seguir dialogando con las épocas, ¿no? Y eso es muy impactante. No sé con cuántas figuras de la historia argentina pasa que tiene esa capacidad de ser resignificada en cada presente, ¿no? Entonces, bueno, me parece que hay algo también de su sobrevida, ¿no? Que es ella en vida, política, recontractiva, pero también lo que pasa con ella después es también de una potencia igual de grande que en vida, ¿no? Definitivamente. Estamos llegando al final. Oh, Teníamos un tiempo acotado, en realidad sí. podemos hablar más. Sí. Así que voy a aprovechar a preguntarte si hay algo que nos haya quedado afuera Uh, y qué nos queda investigar o saber de Evita. O de la sí, relación entre Evita y la rama femenina del Partido buenísimo. Peronista. Sí, a ver, diría dos cosas. Respecto de las mujeres, falta un montón investigar e indagar acerca de quiénes fueron,
no solamente las primeras legisladoras mujeres de nuestro país, que no son nombres que no han quedado ni en la memoria popular ni en la memoria académica, en ningún tipo de memoria, que Eva hizo todo lo que hizo en esos 6 años de vida porque estuvo acompañada por un montón de mujeres que se incorporaban por primera vez a la vida política, y esas son mujeres que no quedaron, porque además fueron perseguidas a partir del 55, encarceladas, reprimidas y demás. Entonces son memorias que están como muy enterradas, ¿no? Entonces, bueno, ahí queda todo un trabajo que en algunas provincias, en algunos lugares se está empezando a hacer, pero queda muchísimo por hacer ahí. Y después yo diría, por otro lado, y algo que me está interesando mucho en el último tiempo y que ojalá se pueda abondar mucho más, que es esta pregunta acerca del pensamiento de Eva, ¿no? Quiero decir, Eva tiene 3 libros, y en esto de no abordarla como en su potencia política, como una dirigente política, tampoco se ha ahondado respecto de su pensamiento político, ¿no? Como sí está hecho sobre Perón, por ejemplo, que se estudian sus obras, no sé, bueno, sobre mucho, sobre cantidad de personajes en esta historia, sobre los que esta pregunta está, ¿no? ¿Cuál fue el pensamiento político de tal? Bueno, me parece que esa pregunta todavía está pendiente en Eva, estudiar sus discursos, estudiar sus 3 libros y ver ahí cómo pensaba ella la política. Y me parece que hay mucho para descular y para pensar ahí en esto de que, bueno, se la pensó siempre como alguien que o acompañaba a Perón o era la que repartía sidra y pan dulce en las Navidades, entonces no tenía nada más de fondo que eso. Y me parece que Eva Perón merece todavía una pregunta política que se está acerca de su pensamiento político, cómo hizo política y qué había detrás de fondo de ella, ¿no? Muchas gracias por Gracias venir a el vos. día de hoy, Julia. A todos los que vieron esto, no olviden ponerle like a este video si lo disfrutaron, comentar, dejar y seguir a Julia. Opa, Pueden encontrar, igual no sos tan activa en redes no. sociales propiamente, pero pueden comprar su libro, Eva y las mujeres. Perdón, Evita y las Eva y mujeres. las mujeres. Ah, Eva, Eva y las mujeres. Eva y las Ahí está. mujeres. Y también eh, pueden encontrar sus podcasts, los podcasts que hacía con el compañero que nos dejó, Trimboli. ¿Y dónde más te pueden encontrar? Gelatina, las En columnas de Gelatina gelatina también. y dando clases Y en dando diferentes clases. lugares. Perfecto. Muchas gracias por venir el día de hoy, Gracias Julia, a y nos vos. vemos la próxima.